Bien, el riñón. Las funciones del riñón, ¿cuáles serían? Excreción de productos metabólicos de desecho, regulación del equilibrio hídrico. Por eso los pacientes que tienen fallas renales que tienen tendencia a hincharse, al edema, a nivel de los electrolitos, sobre todo con el potasio, que tiene tendencia a retener potasio, regulación de la osmolaridad del líquido corporal y de las concentraciones de electrolitos, regulación de la presión arterial, regulación del equilibrio ácido-base. Pacientes diabéticos en falla renal tienen tendencia a tener acidosis metabólica, secreción y metabolismo, ¿no?, de algunas hormonas. Aquí podemos hablar básicamente, por ejemplo, de la insulina. Resulta que el paciente que es diabético, sabemos que por un lado va a tener resistencia a la insulina, por otro lado va a haber una menor producción de insulina. Y si a esto nosotros le añadimos un deterioro de la función renal, entonces este deterioro de la función renal va a hacer que no pueda eliminar la insulina que produce el paciente de manera normal. Por tanto, va a haber tendencia a acumularse. Y esa acumulación de la insulina en algún momento nos va a llevar incluso a normoglicemia y en algunos casos a hipoglicemia. No es que el paciente se esté sanando, simplemente que el riñón ya no depura la insulina como habitualmente lo hacía, por eso es que tiene tendencia a acumularse, ¿ya? Y bueno, también participa en la gluconeogenia, ¿ya? Entonces, todas esas funciones que acabamos de ver se van a ver alteradas cuando existe una falla renal. Acá tenemos las principales causas de insuficiencia renal. Diabetes, 43%, presión alta, 26%. Prácticamente entre ambos forman casi 2/3 partes de los pacientes que están en apoyo dialítico. Y es alto. Y en nuestro medio de repente es mayor. ¿Por qué? Porque los pacientes con glomerulonefritis, con otro tipo de enfermedades nefrológicas como tal, a veces no las diagnosticamos. Y también otro tema, los pacientes que están requiriendo apoyo dialítico, si bien algunos tienen acceso a un seguro, muchos tampoco no lo tienen. Y los pacientes que no tienen este acceso a un seguro, pues la pasa mal. ¿Por qué? Porque cada sesión de diálisis seguramente está costando alrededor de los 500 bolivianos. Y son entre 2 a 3 sesiones por semana, o en algunos casos hasta 1. Entonces esa economía de gastar hasta 1.500 pesos por semana es difícil de mantenerlos, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con el tema de la accesibilidad a los medios de salud, ¿no? Y al tema de los recursos económicos. Bueno, esto es básicamente un poco de estadística para mostrar, ¿no?, que existe un incremento paulatino en función a los pacientes con diabetes por el tema del daño renal, y que además genera gastos importantes a los países. Nosotros también que cubrimos esto de la diálisis, esa diálisis alguien la tiene que pagar, y generalmente son pues nuestros impuestos que pagan. Ahora bien, ¿qué hacemos para tratar de evitar el tema de que esta nefropatía diabética vaya a presentarse y peor aún vaya progresando? Principalmente dos. Hemos visto que es la presión arterial por un lado y es la diabetes por otro. Por tanto, debemos de optimizar el control de la glicemia y debemos de controlar de manera adecuada también la presión arterial. Cribado, ¿en quiénes buscamos? Pacientes con diabetes mellitus tipo 2 al momento del diagnóstico. ¿Por qué? Porque no sabemos desde cuándo están enfermos. Y pacientes diabéticos tipo 1, a ellos que los agarramos al principio de la enfermedad, pues a los 5 años después del diagnóstico, porque en ese periodo es que se van a empezar a presentar recién las complicaciones. Ahora bien, ¿qué hacemos para un buen control glicémico? Optimizamos el tratamiento. El tratamiento no lo vamos a ver hoy día, creo. De todos modos, esto es un pequeño resumen. ¿Por qué? Porque en el tratamiento tenemos que prestar importancia a esto: a la alimentación saludable, al control de peso y al incremento en la actividad física. Después podemos utilizar normoglicemiantes como la metformina, o podemos utilizar también hipoglicemiantes. De estos, el principal grupo definitivamente son las sulfonilurias. ¿Cuál es el objetivo de este tratamiento que vamos a realizar? Buscar una hemoglobina glicosilada menor a 7, o buscar una glicemia en ayunas de 70 a 130,
o buscar una glicemia postprandial menor a 180. Ahora, conceptos esenciales al establecer los objetivos de glicemia. Bueno, básicamente eso lo vamos a ver también en el tratamiento. ¿Por qué? Porque tenemos que individualizar el control de la glicemia de cada paciente. ¿En función a qué? A la duración de la diabetes, edad, esperanza de vida, enfermedades concomitantes, falta de percepción de la hipoglucemia o consideraciones de cada paciente, ¿no? Si está, por ejemplo, en un área rural o tiene acceso a sistemas de salud o si tiene también economía. ¿Por qué es importante tener hemoglobina glicosilada menor a 7? Pues porque nos indica una glicemia media menor a 154. ¿No? A mayor cantidad de hemoglobina glicosilada, mayor cantidad de glicemia promedio y por tanto también mayor probabilidad o riesgo de complicaciones crónicas. Bueno, esto también lo vamos a ver ya en el manejo de la hiperglicemia. Entonces, por un lado, tenemos que controlar de manera correcta la hiperglicemia con unos objetivos terapéuticos individualizados. Eso lo voy a repetir todo el tiempo. Y lo siguiente, tenemos que ver el tema de la presión arterial. ¿Y qué es lo que nos indican las guías? Que la población en general, mayor de 18 años y con diabetes, debemos de buscar que la presión arterial objetivo sea menor a 140/90. En algunos textos lo van a encontrar a 140/85 y en otros incluso hasta 130/85. Y debemos iniciar tratamiento farmacológico antihipertensivo cuando estamos con cifras mayores a 140/90. Entonces, esa es la recomendación que nos dan para el tema de la presión arterial, porque no olvidar, el paciente diabético va a ser generalmente también hipertenso. Después, ¿qué más nos indican? Que el tratamiento farmacológico, en caso de que hagamos a estos pacientes con diabetes, va a ser utilizar diuréticos, sobre todo de tipo tiazida, va a ser utilizar bloqueantes de los canales de calcio. De repente, estos son el medicamento de elección en nuestros pacientes de difícil control de hipertensión arterial de causa renal. Y también podemos utilizar los más clásicos, ¿no? Los IECAS o los ARA2. Aquí forman parte de los IECAS, por ejemplo, el enalapril, el captopril, lisinopril, o de los ARA2, que serían el losartán, olmesartán, candesartán. Entonces, estas son nuestras opciones terapéuticas en pacientes con diabetes y además que se asocian a hipertensión. Si bien nosotros no vemos hipertensión arterial dentro de lo que es endocrinología, pero sí tenemos que hacer el seguimiento y saber cómo tratarlos. ¿Por qué? Porque hemos visto que la diabetes y la hipertensión arterial generan daño renal de manera importante. Así que es importante también conocer los grupos medicamentosos antihipertensivos que tenemos. Diuréticos tiazídicos, tenemos los ARA2, tenemos acá los bloqueantes de los canales de calcio, los IECAS, los bloqueantes beta y también otros antihipertensivos. Y esto es de importancia, ¿por qué? Porque en los tratamientos que realicemos, nunca de los nunca debemos de mezclar IECAS con ARAS. O sea, no puedo mezclar un enalapril con un losartán. No puedo mezclar un lisinopril con un olmesartán. ¿No? O sea, IECAS y ARAS nunca debo utilizar en un paciente al mismo tiempo. Puedo utilizar de manera individual, sí, pero no juntas. Las complicaciones, o digo, los tratamientos o las mezclas ideales, miren, el IECA puede mezclarse idealmente con diuréticos tiazídicos, puede mezclarse también con antagonistas de los canales de calcio y también podría mezclarse con estos otros bloqueantes beta o podría ser con entonces, básicamente todos pueden mezclarse entre todos, excepto IECAS con ARAS. Bueno, y para conocer si problemas renales se empiezan a presentar, tenemos que buscar la presencia de albúmina o proteínas en la orina, prácticamente de forma anual. Ahora bien, esto de la nefropatía diabética, desde el momento de la enfermedad, con los años, va a ir evolucionando. Si se consiguen los objetivos terapéuticos, esta evolución va a ser mucho más lenta. Pero si nosotros no conseguimos los objetivos terapéuticos planteados, la evolución va a ser más rápida. ¿Qué
pasa con el tema del filtrado glomerular? En un principio, el filtrado glomerular se incrementa, pero nosotros no podemos medir de manera específica que esto pueda deberse a ese daño renal. Es lo primero que va pasando. Lo que sí podemos medir es demostrar la presencia de proteínas. Porque no todo paciente va a tener proteínas en la orina. O sea, el paciente que come abundante cantidad de proteínas no va a tener proteínas en la orina. Solamente va a existir proteínas en la orina cuando ya existe daño renal. Y lo primero que se va a presentar va a ser esto: microproteinuria. Generalmente a partir casi del 10 años de evolución de la enfermedad. Y posteriormente va a haber esto que se conoce como macroproteinuria, o sea, cantidades más altas de proteínas que se pierden en la orina. Y con el tiempo, generalmente vamos a llegar a falla renal. Ahora bien, ¿qué pasa con el filtrado glomerular? Les decía que en un principio está normal, al momento del diagnóstico. Después empieza a incrementarse su filtrado glomerular. Y es aquí donde una creatinina normal empieza también a disminuir. Pero esa disminución de la creatinina podría ser simplemente también por una alta ingesta de líquidos. Por eso es que nosotros no podemos identificarlos de manera correcta para decir que ya está empezando con un problema de daño renal. Lo que sí podemos identificar es la presencia de proteínas. Y miren, mientras la proteinuria se va incrementando más, pasa de un rango de microproteinuria a un rango de macroproteinuria, el filtrado glomerular va disminuyendo. ¿Por qué? Porque la creatinina también se va incrementando. El filtrado glomerular nosotros lo calculamos en función de la creatinina. ¿Y cómo hacemos eso? Pues utilizamos varias fórmulas: el CROCOP, el CKD-EPI, el MDR, y el más comúnmente utilizado hoy en día es el CKD-EPI. ¿Por qué? Porque esta te permite solamente utilizar datos de la creatinina, de la raza del paciente, de la edad del paciente y el género del paciente. De todos estos datos del laboratorio o datos que se necesitan para poder encontrar el filtrado glomerular, el único de laboratorio sería la creatinina. En cambio, el CROCOP nos pide datos un poco más elaborados que de hecho últimamente no es muy práctico utilizarlos. Después de que nosotros con cualquiera de las fórmulas sacamos el filtrado glomerular, nos sirve para determinar en qué grado de falla renal está. Normal es que esté por encima de 90 su filtrado glomerular, pero cuando el filtrado glomerular va disminuyendo, ¿qué significa? Que sí existe daño renal, donde el filtrado glomerular va disminuyendo, y posteriormente este filtrado disminuye tanto hasta terminar en falla renal. Y se lo cataloga por estadios según su filtrado glomerular. Ahora, ¿cómo es que nosotros medimos la presencia de proteínas en sangre? Un examen general de orina nos podría dar datos de proteínas en orina, pero la presencia de proteinuria la vamos a hacer midiendo la cantidad de proteínas que uno elimina durante 24 horas. Para eso, ¿qué hace el paciente? Junta toda la orina de todo un día, de 24 horas, para que toda esa orina sea analizada y se pueda medir la cantidad de proteínas que se van juntando. Y una cifra normal es que existan proteínas menores a 30 miligramos en 24 horas. O sea, en algún momento siempre va a haber proteínas, pero en cantidades bien pequeñitas. Y se denomina microalbuminuria o albuminuria persistente o microproteinuria cuando esas cifras son de 30 a 299. Y ya se conoce como proteinuria alta o elevada cuando esas proteínas en la orina son mayores a 300 miligramos en 24 horas. ¿Cuál sería su interpretación? Que si estamos con una proteinuria menor a 30, estamos con una función renal adecuada. Si tenemos una proteinuria o microproteinuria, ya sabemos que está existiendo una alteración en la función renal y es la primera manifestación que vamos a tener. Y tendríamos que evaluar si lo tratamos o no, porque resulta que la proteinuria persistente también puede generar o incrementar el daño renal. Y lo siguiente, si está en una proteinuria elevada, definitivamente vamos a tener que tratar esto. ¿Por qué? Porque por un lado, si perdemos proteínas, el paciente va a tener tendencia a hematizarse. Y aparte, la propia proteinuria va dañando al riñón. Por tanto, en pacientes que vamos a tener una presión arterial normal y con albuminuria normal,
No se recomendaría el uso de yecas o aras, porque resulta que el tratamiento para proteinuria es utilizar antihipertensivos. Antihipertensivos del tipo de los yecas o del tipo de los aras. Pues en proteinuria nos sirven los sartán, nos sirve el alapril, nos sirve el lisinopril, nos sirve candesartán, nos sirve olmesartán, nos sirve. Pero en pacientes con presión arterial normal y con proteinuria normal, no necesitamos hacer ningún tipo de tratamiento. Pero sí tenemos que siempre controlar el tema de la hiperglicemia. Dice que yecas o aras podemos utilizarlas, pero nunca en combinación, lo que hablábamos hace un rato. O damos yecas o damos aras. Esto con pacientes que tengan albuminuria moderadamente elevada, o sea, rasgos de microproteinuria. O a los pacientes que ya tienen macroproteinuria. Entonces, cuando nosotros localizamos un paciente con microproteinuria o con macroproteinuria, nuestra opción de tratamiento para tratar eso va a ser yecas o aras. Y si es paciente hipertenso, el medicamento de elección definitivamente va a ser yecas o aras. Debe continuar salinizando la excreción renal de albumina para vigilar tanto la respuesta al tratamiento como la progresión de la enfermedad renal. Esto se hace cada 6 meses o cada año. ¿Por qué? Porque si nosotros le damos los sartán para su tratamiento y resulta que no está bajando la proteinuria, podríamos elevar la dosis de los sartán, ¿no? Y además, cuando utilizamos medicamentos de tipo yeca o ara, también tenemos que prestar especial importancia a la creatinina, porque una creatinina mayor a 1.5 ya nos estaría contraindicado utilizar también yecas o aras, al igual que hipoglicemiantes orales. Y tenemos que prestarle también importancia al control del potasio sérico, porque el potasio sérico en falla renal tiene tendencia a incrementarse. Ahora bien, cuando nosotros encontramos que este filtrado glomerular baja por debajo de 60, es ya cuando el tratamiento tenemos que enviarlo directamente a su nefrólogo. ¿Por qué? Porque este paciente va a ir evolucionando hacia un estadio mayor de insuficiencia renal y que con el tiempo va a terminar en falla renal, ¿ya? Y como resumen, ¿qué podemos tener? Que todo el paciente que tengamos en el transcurso del tiempo va a presentar complicaciones crónicas. Con un buen control metabólico, esas complicaciones van a tardar en llegar. Con un mal control metabólico, las complicaciones van a llegar antes. Porque todas esas complicaciones, sobre todo aquellas que tienen que ver con la circulación de tipo macrovascular, va a exponer a infarto fulminante y por tanto a